Buenas noches, queridos alumnos, ¿cómo están? Yo soy el profesor Cristian Vallejos. eh, Enseño la materia de sociología, ¿verdad? En la carrera de Ciencias de la Comunicación, el primer curso. Del horario, si es que se reanudan las clases presenciales, serían los viernes de 18 a 19:55. Yo soy abogado. Tengo también una especialización en auditoría y control de gestión. También tengo una maestría, ¿verdad?, en gerenciamiento deportivo. También tengo otra maestría de economía gestión. Es con la Universidad de Limoges, Francia. Eh, También estoy en la docencia en el ámbito del derecho, ¿verdad?, en la Facultad de Derecho, y acá en la FAFI con ustedes, ¿verdad?, en esta materia de sociología, que es una ciencia relacionada justamente a la profesión, en el sentido de que es una ciencia social, ¿verdad? Es una rama, ¿verdad?, de la ciencia. Tenemos las ciencias naturales y las ciencias sociales. Entonces, nos estamos dentro de las ciencias sociales con esta materia de sociología. Bueno, como nos piden de la facultad, ¿verdad?, un video de 20 minutos más o menos, ¿verdad?, para presentar la materia, ¿verdad?, y la lección 1 propiamente. Entonces, sin más preámbulos, vamos a comenzar, ¿verdad? Esta materia, como le estaba mostrando, o sea, mejor dicho, le estaba mencionando anteriormente, es una ciencia, puesto que todo lo que es científico es comprobable y verificable, ¿verdad? Entonces, por eso es científico, ¿verdad?, en el sentido de que lo que la sociología trata de mostrar siempre va a ser comprobable y verificable, ¿verdad?, en el sentido de científico. ¿Sí? Entonces, como dice de la sociología, la palabra justamente trata del comportamiento de las personas dentro de la sociedad. Y la sociedad, como nosotros tenemos idea, ¿verdad?, la sociedad está conformada justamente por las personas, ¿verdad?, un conjunto de personas que viven, ¿verdad?, que realizan sus actividades sociales, ¿verdad?, en un lugar determinado y comparten una cultura común. Ese es básicamente lo que es la sociedad, ¿verdad? Están en un lugar, hay una población en un lugar determinado, ¿verdad?, que tienen relaciones, se relacionan mutuamente, ¿verdad?, y eh, también comparten una cultura común, ¿verdad? Entonces, son los que, vamos a decir, los elementos que forman la sociedad. Y entonces la sociología lo que hace es tratar justamente de analizar el comportamiento de los seres humanos cuando se relacionan con los demás. Voy a lanzar unas proyecciones acá por PowerPoint para que vayamos acompañando, ¿verdad? Entonces, ahí tenemos justamente lo que dice, ¿verdad? Este material dice: la sociología es una ciencia social que se encarga del análisis científico de la sociedad humana o población regional, estudia los fenómenos colectivos producidos por la actividad social de los seres humanos dentro del contexto histórico-cultural en el que se encuentran inmersos. Como estaba diciendo yo, ¿verdad?, es una ciencia porque también es comprobable y verificable en el sentido, ¿verdad?, tienen métodos de investigación, ¿verdad? Y eso es lo que dice más abajo, ¿verdad? Utilizamos en sociología, ¿verdad?, herramientas de investigación, ¿verdad?, metodologías, también cuestiones que tengan que ver con la forma de, evidentemente, predecir los comportamientos de los seres humanos, ¿verdad? Entonces vamos a ir hablando eh, de temas dentro de eso, ¿verdad?, relacionados, como dijimos, con la sociedad. Vamos a ver lo que es el comportamiento de las personas, la estratificación, las clases sociales, ¿verdad? Vamos a ver también cómo esto van creando, los seres humanos van creando grupos, ¿verdad?, que esos grupos, el conjunto de grupos van formando, ¿verdad?, posteriormente la misma sociedad, ¿verdad? Después tenemos otra vez, ¿verdad?, las cuestiones de los fenómenos que aparecen, ¿verdad?, con el tema de vivir en una sociedad, ¿verdad?, entre seres humanos, y como por ejemplo vamos a ver
lo que son los conglomerados, vamos a estar viendo también lo que son las categorías, ¿verdad? Y una serie de cosas, ¿verdad? Que el programa mismo nos va a ir pidiendo en el desarrollo de las lecciones, ¿verdad? Entonces, tenemos acá una definición, ¿verdad? Que nos trae el autor, ¿verdad? El autor Bruce Cohen, ¿verdad? Es en el libro Introducción a la Sociología, ¿verdad? Entonces, este es un libro muy interesante, ¿verdad? Si es que pueden ir adquiriendo, ¿verdad? Les va a servir mucho. También tenemos otro autor también de un libro que se llama Sociología, ¿verdad? El autor es Joseph Fischer. Después les voy a pasar por escrito, ¿verdad? Cómo cómo se tiene que pedir en las librerías, ¿verdad? No, ahora por el tema de la cuarentena también es muy difícil, ¿verdad? Podemos conseguir también vía online, ¿verdad? Materiales que yo les voy a ir pasando. Bueno, ¿qué más dice acá, verdad? Sobre esto, el autor Bruce Cohen. Dice, ¿verdad? Que la definición de la sociedad, los seres humanos viven gran parte de su vida en grupos. Interactúan como miembros de una familia, residentes de un vecindario o de un pueblo, como miembros de un determinado grupo social, económico, religioso o étnico. Entonces, claro que nosotros vamos a ir viendo, después como les dije, ¿verdad? En otras lecciones, ¿verdad? Los grupos, ¿verdad? Nosotros tenemos los grupos, ¿verdad? Como dijo ahí, el grupo político, económico, también tenemos grupo familiar, tenemos grupos también recreativos, ¿verdad? Otros que de repente no citan todo, pero nosotros vamos a ir desarrollando cuando lleguemos a esa lección de grupos, ¿verdad? Entonces, ¿qué más nos dice nuestro material, ¿verdad? Aunque los seres humanos no siempre son conscientes de su condición de miembros de un grupo, sí piensan y actúan en formas que por lo menos son determinadas parcialmente por la pertenencia al grupo, ¿sí? Entonces, ahí tenemos dentro de los grupos, como le digo, ¿verdad? Tenemos ciertas características, ¿verdad? Un grupo siempre es identificable, tienen valores y objetivos comunes, ¿verdad? Tenemos también que está estructurado, todo grupo tiene una estructura, ¿verdad? Tiene personas que hacen una determinada actividad, ¿verdad? Y otras que no, ¿verdad? Que hacen de acuerdo a la estructura, como le estoy explicando, ¿verdad? Que debe primar en todo grupo, ¿verdad? También tenemos que una de las características de los grupos es que tienen una vida relativamente larga dentro del tiempo, ¿verdad? O sea que no se crea un grupo por unos días o unas semanas, ¿verdad? Normalmente tiene, ¿verdad? En el transcurso del tiempo, una relativa permanencia en el tiempo, ¿verdad? Entonces, una serie de características que nada más que le estoy dando un bosquejo, ¿verdad? De lo que vamos a ver cuando lleguemos a esa lección de grupos, ¿verdad? Pero como ahora estuvo utilizando mucho acá la definición, ¿verdad? Nuestro autor habla de grupo social, entonces en ese sentido le estoy dando algunas características para que sea un grupo, ¿sí? Entonces, ¿qué más? ¿Qué más nos dice ahí el material? Aunque los seres humanos no siempre son conscientes de su condición de miembro de grupos, dijimos, ¿verdad? Sí piensan y actúan en formas que por lo menos son determinadas parcialmente por la pertenencia al grupo, dijimos, ¿verdad? Entonces, los tipos de ropa que usan, la composición de la dieta y la forma como se alimentan, las creencias, los valores que mantienen, ¿verdad? Las costumbres que siguen, todo ello recibe la influencia de los grupos a los cuales pertenecen. La sociología puede definirse como el estudio científico de la vida grupal de los seres humanos, debido a que con frecuencia se da un uso incorrecto a los términos sociología y sociólogo. Valdría la pena mencionar aquí algo de lo que no es la sociología. Como campo del conocimiento, la sociología no es una filosofía social, un sistema de valores destinado a decirles a las personas cómo deben organizarse y cómo deben comportarse en consecuencia. Por el contrario, los sociólogos tratan de describir y explicar del modo más completo y objetivo. Es difícil, en este caso, ahora es
Es decir, tan científicamente como sea posible y por qué las personas interactúan en los grupos. Claro, lo que nos dice acá el autor justamente es, ¿verdad?, de que la sociología es una ciencia, ¿verdad? Y por lo tanto, lo que va diciendo es en base a los estudios que fueron realizando, ¿verdad? Nosotros tenemos sistematizaciones, ¿verdad? ¿Cómo llegamos a esas conclusiones? Porque están documentadas, ¿verdad? No es que la sociología se le ocurre nomás inventar cosas y poner como algo cierto, ¿verdad? Tiene una metodología, ¿verdad?, de investigación científica de cómo se llegaron a eso, ¿verdad? Entonces, también tenemos dentro del material que también les remití en PDF, ¿verdad? Pueden ver, ¿verdad?, el método científico, ¿verdad?, que tenemos en la página 4 del libro, ¿verdad?, de Bruce Cohen, y también del material que está en PDF, ¿verdad? Dice, ¿verdad?, formulación de hipótesis, elaboración de plan de investigación, recolección de datos, análisis de datos y conclusión. O sea, eso es lo que va haciendo la sociología cuando va tomando sus determinaciones, o sea, sus conceptualizaciones, por eso, por el tema del lado científico, ¿sí? Entonces, cuando hablamos, ¿verdad?, de la sociología, ¿verdad?, sirve para predecir muchas veces el comportamiento de las personas. De repente, el Estado, ¿verdad?, o la municipalidad, el gobierno, puede tomar los conocimientos sociológicos para prevenir o predecir las formas de actuar o necesidades que se pueden llegar a tener. Por ahí tienen la proyección justamente del PowerPoint, tienen, ¿verdad?, un ejemplo, dice, ¿verdad?, el gobierno debe estar en capacidad de predecir cuáles condiciones se darán en los años futuros, identificar las necesidades que deberá satisfacer para entonces proporcionar de modo efectivo servicios adecuados a los ciudadanos. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Los planificadores sociales, gracias a la utilización, ¿verdad?, que le damos los investigadores sociológicos, ¿verdad?, la sociología lo que le da, entonces están por eso en capacidad, dice, por ejemplo, de prever las necesidades futuras de escuelas, instalaciones médicas, instituciones correccionales, centros de retiro, solo para nombrar unos cuantos, ¿verdad?, de todo cómo puede la sociología ayudar, en este caso, a la planificación. Sí, porque recuerdan que la sociología justamente trata de analizar el comportamiento de las personas cuando se relacionan con los demás, ¿sí? No es algo interno como la psicología, ¿verdad?, de algo que estudia, ¿verdad?, cómo piensa el ser humano en forma intrínseca adentro, ¿verdad? Esto es exteriorizada, ¿verdad? La sociología es cuando nos relacionamos con los demás, no, ¿verdad?, como cuando es algo psicológico, que es algo de adentro, es lo que se exterioriza cuando nos relacionamos con los demás. Está claro. Entonces, yendo entonces en ese sentido, ¿verdad?, la sociología también es, vamos a decir, es posible utilizar en otros ejemplos, ¿verdad? ¿Verdad? También, aparte, ¿verdad?, del Estado, una empresa privada, ¿verdad?, quiere analizar, ¿verdad?, cuál va a ser el impacto de un producto que ellos están pensando en generar, en producir, ¿verdad? Entonces, le puede consultar, ¿verdad?, a través de técnicas de la sociología, ¿verdad?, si es que va a tener un cierto éxito, cierta acogida, que puede ser a través de investigaciones de justamente el comportamiento de las personas, ¿sí? Si va a tener éxito o no el producto que está queriendo lanzar, ¿verdad? Eso también pueden hacer a través de estudios sociológicos, ¿verdad? Entonces, para varias cosas se pueden utilizar, ¿verdad?, estas técnicas. Desde el punto de vista del gobierno, empresas particulares, o cualquier persona también que quiera analizar el comportamiento de las personas en general, dentro de la sociedad, claro. Entonces, siguiendo en este tren de ideas, ¿verdad?, tenemos nosotros que la sociología es una ciencia, ¿verdad?, que estudia el comportamiento de las personas cuando se relacionan con los demás, y en ese sentido, ¿verdad?, sale la figura de lo que se llama la persona social,
¿sí? Todos los individuos somos personas sociales. ¿En qué sentido? Tenemos la necesidad de relacionarnos con los demás, ¿sí? Entonces, claro que puede estar limitado, ¿verdad? Estamos hablando de una persona normal. Podemos hablar de personas anormales, ¿verdad? Que de repente tienen un tipo de problemas mental, ¿verdad? Por ejemplo, el autismo, ¿verdad? Que ellos quieren quedarse aislados, ¿verdad? O de repente tienen problemas físicos, ¿verdad? No puede salir a relacionarse. Fuera de eso, personas normales son personas sociales, ¿verdad? Tienen esa necesidad de relacionarse, ¿verdad? Las criaturas, uno ve, ¿verdad? Siempre quieren interactuar, quieren hablar con los demás, ¿verdad? Es lo normal. Entonces, la sociología le llama a esa persona la persona social. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, el objetivo, ¿verdad?, principal de este video es, ¿verdad?, la explicación un poco de lo que es la materia, ¿verdad? Para qué se utilizan con estos ejemplos, ¿verdad? También vamos a ir desde la definición, ¿verdad? También un poco de la ubicación, ¿verdad? Es una ciencia relativamente nueva, ¿verdad? Fue acuñada por, ¿verdad?, Augusto Comte, ¿verdad? El francés, ¿verdad? En 1838, ¿verdad? Y eso se fue, vamos a hablar del siglo XIX, y se fue siglo XXI enseñándose ya también en las universidades europeas y también estadounidenses, ¿verdad? Entonces, comparando con otras ciencias, es relativamente nueva, ¿verdad? Nace en el siglo XIX. Propiamente como una ciencia, vamos a decir, independiente, ¿verdad? Entonces, con el transcurso de los siguientes módulos, las siguientes unidades, ¿verdad? Las siguientes clases, vamos a ir desarrollando, ¿verdad?, otras cuestiones que tengan que ver desde el punto de vista sociológico con lo que les estaba presentando hace rato, ¿verdad?, de lo que son los grupos, ¿verdad?, de cómo es la estratificación, ¿verdad?, el tema de las cuestiones que aparecen, ¿verdad?, como las clases sociales, el estatus, ¿verdad? Toda una serie de cosas que vamos a ir complementando, ¿verdad?, con el desarrollo de las clases. Bueno, entonces, básicamente, ¿verdad?, esto es lo que vimos hoy, ¿verdad? La ubicación de lo que es la sociología, ¿verdad? De qué trata, de qué se preocupa, qué proyecta, ¿verdad? Dijimos el análisis de las personas cuando se relacionan con los demás. Una materia interesante, no es difícil, ¿verdad? Es bastante entendible y esperemos, ¿verdad?, evacuar cualquier consulta que tengan, ¿verdad?, por los medios institucionales establecidos. Ha sido un placer. Mi nombre, le vuelvo a repetir, es Cristian Vallejos. Enseño esta materia de sociología dentro de la carrera, ¿verdad?, de Ciencias de la Comunicación, el primer curso. ¿Está bien? Nos vemos en el próximo video.